Cada día es hermoso escuchar palabra de Dios. Por ello, el Ministerio Arca de Salvación presenta al pastor Edwin Santana con un mensaje para consolar y alertar su vida. La iglesia fiel frente a la apostasía actual. Mucha tela que cortar. Prepare su bulto, prepárelo bien, porque esta noche se le va a brindar mucho a usted. Santo es el Señor. Yo quiero que busquemos Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8, 10 y 11. Y después nos vamos a 2 Timoteo 4, 3 al 4. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 al 11. Exceptuando el versículo 9. Y después 2 Timoteo 4, 3 al 4. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Dice el Señor así: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. 2 Timoteo 4, versículo 3 al 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Pon estas palabras en nuestros labios, Señor, y bendice a este pueblo. Habla a este pueblo, habla a esta iglesia, Señor. Y glorifícate, Dios mío, de manera especial, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Siéntese, amado. La iglesia fiel frente a la apostasía actual. Primeramente, muchos se preguntarán de lo que están aquí: ¿qué es apostasía? Todos sabemos lo que es fidelidad, lo que es ser fiel, lo que es tener firmeza en algo que usted cree, lo que es ser leal. Y la iglesia de Filadelfia, Dios la elogia por la fidelidad que tiene, que le abrió una puerta que nadie puede cerrar, aunque tenía poca fuerza, porque había guardado la palabra y no había negado el nombre de Dios. Dios mantiene una puerta abierta cuando el pueblo no niega su nombre, cuando el pueblo se mantiene fiel a Él, creyendo la palabra del Señor. Y yo quiero decirle a usted que el mundo en el cual nosotros vivimos, este siglo al cual nosotros pertenecemos, está lleno de lo que es apostasía. La apostasía ha corrompido el evangelio. La apostasía está corrompiendo la verdad. La apostasía está corrompiendo los principios de la palabra de Dios. La apostasía nos está haciendo creer la mentira como si fuera una verdad. ¿Qué es apostasía? Según la etimología en griego, apostasía es deserción, es rebelión, abandono, retirada, separación de aquello a lo que se ha acercado antes. Esto es lo que el texto bíblico significa.
cortar esa relación salvadora de uno con Cristo, apartarse de la unión vital con Él y la verdadera fe en Él. Eso es apostasía. Y todo aquel que practica la apostasía es un apóstata. Y un apóstata, podríamos decir, que es alguien que cree, alguien que recibe la palabra, que la recibe muchas veces superficialmente, la acepta por un tiempo, cree todo con la mente, muchas veces con esa mente carnal, pero sin hacerlo algo personal ni parte de su vida. Conoce la verdad, pero no la aplica. Estos apóstatas son personas que escucharon el evangelio de la gracia, pero no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así lo define el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:10. Así lo define Pablo. Y Hebreos 6, capítulo 6 al 8 también. Eso es un apóstata. Hay una iglesia que tiene un reto. Hay una iglesia que tiene un desafío. Una iglesia fiel que tiene que guardar el mensaje de la palabra de Dios. Tiene que guardar y velar por la sana doctrina. Tiene que contender ardientemente por la fe en Dios. Tiene que defender la verdad del evangelio de Cristo. Aun si nos cuesta nuestra propia vida, tienes que defenderla. Y hoy en día, el evangelio santo de Cristo, esa palabra divina, ha sido invadida con un espíritu de apostasía dentro de la iglesia. Lo más duro es que son personas que son de nosotros, que creen como nosotros, que cantan como nosotros, que hacen culto como nosotros, pero violentan y pisotean los principios de la palabra de Dios. Comienzan a torcerle, a entenderla a su manera, a aplicarla a su manera, y hacer un sinnúmero de ritos que están fuera de lo que es la palabra del Señor. Comienzan a hacer prácticas que violentan los mandatos de Dios, y muchas veces quieren justificarla. Y ese espíritu del diablo se ha metido dentro de la iglesia. Ese espíritu de apostasía se ha metido para torcer la doctrina de Dios, para torcer el mensaje de Dios. Y hay personas que dicen, yo no me tengo que meter en eso. Si ellos predican el error, que lo prediquen ellos. Pues yo te quiero decir a ti que el cristiano fiel está llamado a defender la verdad del evangelio. El cristiano fiel está llamado a mantener los principios de la palabra de Dios. No te puedes hacer indiferente, porque eres un irresponsable cuando te haces indiferente. Hay muchos hombres que perdieron su vida para mantener ese norte de Dios, para mantener los principios de Dios, para mantener la sana doctrina. Aún su vida la pusieron por delante y perdieron su vida por no vender la verdad, por no vender nada de lo que Dios había puesto en su vida. Cuando había algún mandato que difería, que era contrario a lo que la palabra de Dios dice, esos hombres fieles no se torcieron. Preferían que le cortasen la cabeza y se paraban a donde quiera. En el Areópago, no importase dónde, ellos se paraban allí en la sinagoga, donde sea que tenían que defender la doctrina, ya sea en el Sanedrín, ya sea con los sacerdotes. Ellos se paraban allí firmemente y mantenían la verdad, no torcían la verdad. Esteban fue un hombre que tuvo que mantener la doctrina. Fue un hombre que tuvo que mantener el mensaje. Y aunque le hicieron amenaza de muerte, dice la palabra del Señor que este hombre se mantuvo fiel. Este hombre dio el mensaje cortante, el mensaje que confronta, el mensaje que corta el pecado, el mensaje que le hace ver al hombre que tiene que arrepentirse, que está mal y que tiene que volver a donde Dios, y que tiene que negar los principios que están en contra de la palabra de Dios.
Y aunque lo amenazaron de matarlo, y no que lo amenazaron, sino que lo mataron, bendito sea el nombre del Señor, no pudieron callar el mensaje de Dios que había en su boca. No pudieron pararlo. Solamente la muerte pudo cerrar sus labios. Y aún la sangre que brotaba de él decía que Cristo era el camino verdadero. Estamos llamados a defender la verdad. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán. Estos son tiempos donde no sufren la sana doctrina. Estos son tiempos donde el pueblo está indiferente. No importa lo que fulano diga. Si predica un evangelio falso, me importa. No presentan una defensa. No dicen nada. Aquellos dieron su vida por la verdad. La verdad era Cristo. El mensaje de la palabra. Lo entregaron todo por causa de él. Sin embargo, hoy hay un pueblo irresponsable. Un pueblo que va a perecer por falta de conocimiento. Un pueblo que aún el diablo se le para en el altar y le predica un mensaje. Y el pueblo dice amén. Y el pueblo se goza y dice gloria a Dios. Y el diablo predicando. Y el diablo ministrando. Y los satanistas también dentro de la iglesia. Y el pueblo dice amén, así es. Y no se para nadie a decir, eres un mentiroso, eres un hijo del diablo. Ese mensaje no es de Dios, es un instrumento del infierno. Bájate de ese altar, que ese altar es santo. Ese altar hay que respetarlo, alabado sea Dios. Y aunque muchos quieren negar de que no hay apostasía, las iglesias se han convertido hoy en día en apóstatas. Iglesias que tenían principios bíblicos, iglesias que tenían la sana doctrina, la han torcido, la han torcido, la han torcido. Porque han metido el mundo dentro de la iglesia, han metido el libertinaje dentro de la iglesia, han metido la política dentro de la iglesia, han corrompido el altar de Dios. El sincretismo religioso es una de las evidencias de la apostasía actual. ¿Cuánto sincretismo dentro del pueblo? ¿Cuánta unión? ¿Cuánto deseo de que todos seamos uno? De que todos seamos unidos. No importa que los católicos tengan otra doctrina, que tengan otro principio, le servimos al mismo Dios. Pues yo te quiero decir a ti que si tú le sirves al mismo Dios que yo le sirvo, el Dios que yo le sirvo es un Dios santo. El Dios que yo le sirvo es un Dios celoso. El Dios que yo le sirvo hay que servirle en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y si no le sirve como yo le sirvo, y si tú no vives conforme a la palabra de Dios, y si tú no andas por el camino estrecho, y si tú no vives esta palabra, tú y yo no podemos caminar juntos, porque no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Mucho sincretismo. Y el sincretismo del Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Católica Romana, los llamados evangélicos liberales del movimiento ecuménico, se unen cada vez más con la Iglesia de Roma. Ya se han dado muchos diálogos de alto nivel. Las reuniones de oración ya no son una novedad. Se está buscando esa unidad, ese ecumenismo que viene del mismo diablo, donde nada nos va a separar. Si tú tienes algo malo, échalo para un lado, nos une Cristo. Porque Dios no llamó a la unidad mentira del diablo. Dios une a lo que estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Lo santo y lo profano no puede estar juntos. No hay comunión con la luz y la tiniebla. El pueblo tiene que estar claro en esto. Hay otro parlamento de religiones. Otro organismo que trabaja para la unidad religiosa del mundo. Y este dirigido por un pastor
de lo nuestro, protestante presbiteriano, se llama Dirk Fiska. Él dirige esto, buscando la unidad de toda la iglesia. Eso es apostasía. Eso es apostasía. Pero hay otro factor que está invadiendo la iglesia de hoy, que es otra señal de apostasía, y es la pérdida de identidad doctrinal e institucional en las iglesias. Doctrinas bíblicas fundamentales diluidas totalmente. Diluida totalmente. No es fácil. Grandes organismos y líderes internacionales que se arrogan la autoridad de presentar a la iglesia de Cristo al tener diálogos y efectuar pactos ecuménicos, están vendiendo su primogenitura y haciendo repudiables concesiones al tratar de lograr un entendimiento y acercamiento con otros grupos religiosos. Se trata de eliminar las diferencias doctrinales. Pero lo terrible es que a consecuencia de ello se destruiría el fundamento doctrinal de la iglesia cristiana evangélica. Eso está pasando hoy en día. Eso está pasando hoy en día. Eso es lo que se está cocinando hoy en día. Que la iglesia cristiana evangélica está unida con la católica romana. No importa que ellos adoren ídolos, imágenes, que sean unos idólatras y mundanos. Hay que cortar la diferencia. En otras palabras, hay que cortar los tabúes que tiene la iglesia. ¿Cuáles son los tabúes? Los tabúes de santidad. ¿Cuál es lo que es? Tabúes de santidad. Las prohibiciones dentro de la iglesia. ¿Cuáles prohibiciones? Que las hermanas le quieren prohibir que anden en pantaloncito. Que a la hermana le quieren prohibir que ande casi desnuda en la calle. Son tabúes. Que se atavíen como una ramera. Esos son tabúes. Porque si la hermana tiene dinero y puede usar prenda y cadena y guillo de oro y todo lo que ella quiera usar, ¿por qué hay que prohibirle eso? No, yo no lo prohíbo, lo prohíbe la Biblia. Vive el evangelio como tú quieras. Al final de la jornada la ignorancia tendrá su pago. Tiene la iglesia que tener mucho cuidado, porque esta doctrina bíblica fundamental diluida ataca al cristianismo histórico y la doctrina de Cristo. Promovieron un falso evangelio de obras y rituales. No es fácil. Me decía un personaje de esta ciudad: entonces tenemos que irnos allá atrás para aprenderle a la iglesia primitiva. Y yo le dije: sí, hay que volver allá. Porque él consideraba que no era necesario. Él consideraba que nosotros en el siglo XXI, que estamos en la época del conocimiento, no tenemos que aprender nada de la iglesia primitiva. Tú le podrás enseñar de modernidad. Tú le podrás hablar de tecnología. Tú le podrás hablar de los avances de la ciencia. Pero hablarle de Cristo, de la esencia de Dios, del evangelio puro, hay que aprender de ello. Nosotros no tenemos nada que enseñarle a la iglesia primitiva. Al contrario, tenemos que aprender de ellos cómo vivieron este santo evangelio. Gloria a Jesús. Nosotros hacemos alarde de la tecnología. Ellos hacen alarde del poder de Dios. Gloria al Señor. Qué lindo Jesús. Muchas iglesias con nombres ambiguos, no identificables: Comunidad Cristiana, Centro Cristiano, y así sucesivamente. Gloria al Señor. Dios es maravilloso. Y ya muchas no están usando la palabra evangélico o pentecostal. No lo están usando, amados hermanos.
solo se identifican como concilio de iglesia. Eso es ecumenismo. No se quieren identificar. Quieren estar bien con Dios y con el diablo. Quieren estar con el mundo y con la iglesia. Porque es como un término más mercadológico. No me estoy identificando tanto. Aquí todo el mundo va a entrar. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Qué lindo es el Señor. Dios es maravilloso, amado. Pero la parte C, también podemos ver la infiltración de doctrinas y filosofías orientales expresada por el movimiento de la nueva era. Un movimiento del mismo diablo que se ha metido en la sociedad, en las naciones, en las escuelas y donde quiera que nos movemos, aún en la televisión. Allí está la nueva era. Y lo duro de esto es que está tomando las enseñanzas de la iglesia. Y uno preguntará, hermano Edwin, ¿qué es la nueva era? Un movimiento filosófico y religioso muy amplio. Los estudiosos de este fenómeno nos dicen que es difícil describirlo. Es un monstruo de 1000 cabezas. Eso es la nueva era. Y ese monstruo de 1000 cabezas se ha metido en las iglesias cristianas evangélicas. No es un movimiento, pero se le encuentra bajo esta figura. No es una religión, pero se lo encuentra en muchos casos como una religión. No es una filosofía pura, pero académicamente se le encuentra como tal. Cabe decir que la nueva era es una manera de pensar, un conjunto de valores que comparten personas de diversas organizaciones e instituciones, formando una mega red. El monstruo de 1000 cabezas. Una mega red o red de redes que se entrelazan entre sí. Y estas diferentes redes es lo que hacen posible la relación entre los diferentes movimientos independientes entre sí, pero que tienen las mismas metas, la misma filosofía, el mismo fin, por ser Satanás el mismo autor. Satanás es el que inspira la nueva era. Y la nueva era tiene sus propósitos marcados. La nueva era tiene sus metas, sus objetivos. Y podríamos definir, número 1, desmitificar paulatinamente la interpretación fundamentalista de la Biblia. Número 2, ocuparse de suplir las carencias humanas en su totalidad. Número 3, llevar al hombre a un encuentro consigo mismo para que encuentre al Dios que es. Tiene sus enseñanzas la nueva era. Tiene sus enseñanzas. Y podemos ver, porque son muy antiguas, pero muy antiguas. En el mismo capítulo 3 del libro de Génesis, de su capítulo 1 en adelante, vemos como la serpiente, con una línea de nueva era, engaña a Eva. En el capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí comenzó. Ahí hay un indicio del autor de la nueva era. ¿Qué nos enseña la nueva era?
En estos versículos, versículos 1, 4 y 5. Número 1. No se puede confiar por completo en la palabra de Dios, dice la Nueva Era. Eso es lo que te enseña. Eso fue lo que Dios te dijo. No. Vamos a conceptualizar ahora. Vamos a razonar ahora. Lo que Dios quiere evitar es que tú seas igual a Él. No puedes confiar plenamente en lo que dice la palabra del Señor. Y es por esto que muchos de nosotros dejamos la Biblia a un lado y buscamos diferentes libros para tratar de apoyar la Biblia. Y comenzamos a doblar y aplicar conceptos humanos allí porque creemos que la Biblia no es suficiente. Pues yo te quiero decir a ti que si tú no lo sabías, si tú crees que tienes que apoyarte en otros libros de interpretaciones para poder entender la palabra de Dios, para poder llegar al reino de los cielos, te has equivocado. Porque la palabra de Dios es suficiente y más que suficiente para alcanzar el reino de Dios. En el versículo 4 la serpiente le dice: no morirás. Entonces la nueva era te enseña que tú no tienes que morir. No tienes que morir porque tú te vas a reencarnar. Y te va a ir perfeccionando. Aleluya, santo. Y es por esto que el hombre no se aparta de su pecado. Porque se va a ir purificando cada vez que muere y vaya resucitando y resucitando y resucitando. No resucitando, no. Reencarnándose. La nueva era te enseña. En el versículo 5 ella le dice: lo que Dios no quiere que ustedes sepan que seréis como Dios. La nueva era te enseña a convertirte en un Dios. Vosotros dioses sois, se lo aplican y van con esa tendencia y con esa línea. Y te da a entender en el mismo versículo 6 que el hombre puede evolucionar por medio del conocimiento escondidos. Y es por esto que se mete en prácticas ocultas. Y que el yoga y esto y así. El yoga cristiano ahora, bendito sea el nombre del Señor. Ser una hermana, siéndome a mí una hermana cristiana. No, porque eso es saludable, el yoga cristiano y esto, Señor. Reprenda al diablo. Eso es lo que el diablo quiere. Que la iglesia se involucre. Eso huele a nueva era. Tienes que tener tus ojos bien abiertos, tus oídos bien abiertos. Tienes que tener las antenitas bien paradas, alabado sea el nombre del Señor. Y discernir cuando el diablo se quiere meter como ángel de luz en tu vida, en tu casa, en tu hogar y en la iglesia. Pero esta también ha hecho estrago en la sociedad. Y en la década de los 80, la nueva era se infiltró en todos los aspectos de la sociedad. Y desde ahí en adelante ha afectado la educación pública, que ha quedado bajo una fuerte influencia de la nueva era. Las corporaciones usan sus técnicas para adiestrar a sus ejecutivos. Nueva era también. Los líderes políticos y militares tratan de imponer ese movimiento. Nueva era también. Las Naciones Unidas se convierte en un importante centro de promoción para ese movimiento. Y muchas iglesias enseñan conceptos de la nueva era. Hay que tener cuidado, amados hermanos, con esto. Es un movimiento que está haciendo mucho daño dentro de la iglesia. Hay muchas manifestaciones en la nueva era que muchos la tienen como una religión. Muchos sienten un espíritu, una fuerza que viene sobre ellos y comienzan a danzar como muchos danzan dentro de la iglesia. Pero en sus vidas no hay un cambio. En su vida no hay una transformación. En su vida no hay un arrepentimiento. En su vida Dios no ha hecho nada. Sienten una corriente, sienten una fuerza extraña. Y usted lo oye hablando de ellos, de esa fuerza extraña. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso se ha metido dentro de la iglesia. Y ustedes ven personas que no cambian, que no buscan a Dios y dicen que sintiendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el espíritu del diablo que tú estás sintiendo.
Porque una persona que no ha cambiado, una persona que no es regenerada, una persona que no es santificada, no me venga usted a mí a hablar de que está danzando, que está hablando en lengua. Eso es el diablo que está hablando por tu boca. El Espíritu de Dios inspira a hombres de Dios, a mujeres de Dios, gente santa, consagrada, que se guardan para Él. Muchos líderes cristianos prominentes han sido pervertidos por la nueva era. Líderes muy populares que ustedes conocen. Líderes de megas iglesias. Líderes que han escrito libros tremendos que nosotros los leemos y nos gustan. Y hablan mucho de cómo nosotros podemos ser dioses. Yo quisiera que usted leyera un libro que se llama Cristianismo en Crisis. Lo escribe Hanegraaff. Esto es tremendo lo que usted ve allí. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un pastor y evangelista muy popular. Y es un maestro en la televisión. Frederick C. Price. Y este hombre ha escrito. Y dice uno de sus escritos. Creo que Dios hizo al hombre un Dios bajo Dios. Y ellos se lo creen. Y la nueva era te enseña muchas religiones, conceptos y principios extraños. Charles K., este caballero dijo, soy dioses. En otras palabras, Adán era el Dios de la tierra. El hombre fue creado para que fuera Dios sobre la tierra. Kenneth Copeland, que muchos lo vemos por la televisión, él dice, no es que tenga un Dios viviendo en ti, tú eres uno. Predicadores famosos que usted le ve por la radio, que la unción, que el fuego de Dios está en mi vida. Y hablando de esta manera, hablando de estos principios. Eso es penoso, amado, lo que está pasando dentro del pueblo de Dios. Olvidémonos del concepto de que somos dioses. Y vayamos al concepto de que somos simplemente siervos de Dios. Simplemente templo del Espíritu Santo de Dios. El único Dios se llama Jesucristo. Nosotros no somos dioses. Estamos sometidos a ese Dios, que es el único Dios verdadero. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Muchas infiltraciones sutiles de la nueva era dentro de la iglesia. Y muchos de nosotros como cristianos nos sentimos bien cómodos al tratar con estas sectas de la iglesia tradicional. Muchos de ellos, mormones, con ocultismo dentro de los testigos de Jehová, la ciencia cristiana, los Hare Krishna. Sin embargo, el movimiento de la nueva era envuelve cosas que están firmemente instaladas dentro de la iglesia, como la psicoterapia, visualización, meditación, bioretroalimentación, confesión positiva. ¡Ay, santo Padre! ¡Declaro! Eso es una moda hoy en día en el pueblo cristiano. La confesión positiva. Yo declaro, decía un predicador famoso por la televisión, dinero ven, y los hermanitos, dinero ven, dinero ven. No Espíritu Santo ven, ni que la unción me llene. Dinero ven en el púlpito. Y los hermanitos allí son ignorantes. Bendito sea el nombre del Señor. Cogiendo el dinero, tirándolo en el altar. Y el predicador pisando el dinero. Dinero ven. Y le hacía así al dinero. Y el dinero en los altares de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Eso está, búsquelo, que eso está ahí y no me estoy inventando nada. Señal de los últimos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. No es fácil lo que está pasando. No es fácil. Confesión positiva, pensamiento positivo o posibilista, hipnosis, medicina holística y toda la gama de técnicas de automejora y de motivación para el éxito. Eso es lo que se está enseñando en muchas iglesias. Eso es nueva era. Un evangelio concentrado en el yo, en el hombre. Solamente en el éxito de la persona. Que
que yo declaro, que yo decreto. ¿Quién te ha mandado a declarar a ti? Mentiroso. Que yo declaro ahora que las deudas serán canceladas. Mentiroso, hijo del diablo. No relaje con el nombre de Dios. Los profetas declaraban cuando Dios les decía que declarasen. Y muchos de nosotros llenos de inmundicia, de suciedad, de mundanalidad, de que declarando como los profetas de aquellos tiempos, hombres que vivieron una vida consagrada a Dios, hombres que solamente vivían para Dios, hombres, amados hermanos, que vivían metidos en la cueva buscando el rostro y el mensaje de Dios. Y nosotros como cristianos wichiwachi, cristianitos de agua tibia, que apenas dedicamos 1 o 2 horas a Dios, queremos que profetizar y declarar como profetizaban aquellos grandes hombres de Dios. Somos unos mentirosos que vemos de que por el Espíritu y que Dios me revela ahora y que las deudas serán canceladas. Arrepiéntete. Hay de aquellos profetas que son mentirosos, que utilizan el nombre de Jehová en vano, diciendo así dice el Señor cuando Dios no ha hablado. Si tuviéramos la época del Antiguo Testamento, cuando un profeta profetizaba algo y no se cumplía, era un mentiroso y había que matarlo. Hoy en día todo el mundo es profeta. Aleluya. Te habla el profeta. ¿Qué profeta ni profeta? Deje que sea Dios que le dé el título. Que queremos mucho reconocimiento de hombre y no dejamos que sea Dios el que nos dé los títulos. No dejamos que sea Dios el que nos dé los ministerios. Eso está acabando en la iglesia. La iglesia fiel se encuentra atacada, amenazada por la apostasía de los tiempos finales. La nueva era, un monstruo de 1000 cabezas azotando la iglesia de Cristo. Se ha infiltrado progresivamente, destruyendo la iglesia con un SIDA, con un cáncer espiritual. Pero hay otro punto como una señal de apostasía y es el pragmatismo creciente. Un pragmatismo creciente inevitable que no lo puedes negar. Y el pragmatismo ha traído muchos métodos dentro de la iglesia. Y una de las palabras elocuentes del pragmatismo es: el fin justifica los medios. Y si me da buen resultado, para adelante, no importa que el nombre de Dios sea pisoteado. Si la iglesia se llena con mentira y da resultado con mentira para la iglesia, para que se llene. Si predicando un falso evangelio de confesión positiva, de decretar que la gente le gusta, del éxito, del campeón que hay en ti, como decía el hermano Marco Sui, y cuando yo digo 20 veces en el culto, el campeón que hay en ti, tú puedes, la gente sale con ese pensamiento positivo. Sí, yo puedo, porque hay un campeón en mí, porque hay un campeón en mí, y ese campeón es su propio yo. El campeón que hay en ti tiene que ser el Espíritu Santo. Ese es el campeón. En ese te tienes que apoyar. A ese le tienes que servir. Este pragmatismo creciente ha traído la pérdida de valores dentro de la iglesia. Se han perdido los valores en la iglesia, en el pueblo del Señor. Los valores bíblicos, los principios bíblicos, cada día son más escasos dentro de la iglesia. Ahora lo verdadero consiste simplemente en aquello que es ventajoso para los intereses personales. ¿Saben cuáles son los valores hoy en día en la iglesia? La referencia con el éxito, la eficacia y lo que se supone sea logro o beneficio. Si algo funciona bien, simplemente sigue haciéndolo. Porque el fin justifica los medios. Esos son sus axiomas que ellos utilizan.
Una verdad aparentemente irrefutable. Una verdad que no necesita ser demostrada. El pragmatismo es peligroso. Porque proclama una verdad superior fuera de la verdad absoluta de Dios, de la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Y esta es la filosofía que está llevando a las iglesias y denominaciones a aflojar principios morales y espirituales. Se hacen enmiendas y estatutos y reglamentos para mantener el honor, puestos y calificaciones de líderes supuestamente importantes, útiles para sus instituciones y reemplazables por sus capacidades académicas. Pero lo lamentable del caso, en muchas de aquellas estrellas que brillan con luz propia, su vida moral, su vida espiritual es un escándalo y una vergüenza. No tienen nada de Dios. No hay unción de Dios. No hay temor de Dios. No hay sabiduría de Dios. No hay espiritualidad. Pero estos son los que están al frente de las congregaciones. Allí está en acción el pragmatismo moderno. El profeta Isaías dice, su capítulo 5, versículo 18, 20 y 21. ¡Ay de los que extraen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado, como coyundas de carreta! ¡Ay de los que a los malos dicen bueno y a los buenos malos, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de esos hombres! Este pragmatismo ha traído como resultado iglesias y pastores homosexuales. Alábalo si puede. Porque con un evangelio tan tosco, con un evangelio tan rígido, con un evangelio de tanto principio, de moralidad, de espiritualidad, de respeto, los homosexuales no van a entrar dentro de la iglesia, ni la lesbiana tampoco. Y ahí viene el pragmatismo. Hay que pensar en el amor de Dios para ello. Vamos ahora a crear una iglesia homosexual. Una iglesia de lesbianas. Aleluya. Esto es tremendo lo que está pasando hoy en día. Y cada vez más se suman países y estados que legalizan matrimonios homosexuales. Y lo preocupante es que este movimiento inmoral ha penetrado la barrera de la iglesia. Y hay iglesias que son cristianas que están celebrando matrimonios gay. Pastores casando hombres con hombres y mujeres con mujeres. Dentro de la iglesia. Dentro del templo que se alaba al Dios vivo, al Dios celoso y al Dios verdadero. Dentro del templo de aquel Dios que dice que las lesbianas y los homosexuales no entrarán en el reino de Dios. Y el pragmatismo nos quiere hacer ver más misericordioso que Dios. La palabra es inquebrantable. No se puede doblar. Ahora no solo se bendice esta forma de unión antibíblica, sino que están constituyendo iglesias y pastores de esta línea. Ahora tenemos pastores homosexuales, pastoras lesbianas. Esto es terrible lo que está pasando hoy en día. Y ya tenemos como ejemplo la iglesia de la comunidad metropolitana, fundada por Troy Perry en Estados Unidos en 1968, para integrar a los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales. Hoy en día esa iglesia
afirma tener 340 iglesias con unos 50,000 seguidores en 21 países. $50,000 seguidores que irán derechito al mismo infierno, que caerán allí porque no quisieron aceptar la verdad. La declaración de fe de este movimiento revela lo aberrante de sus creencias. En su primer artículo, ¿sabe cómo dice este movimiento? Creemos en un Dios trino, omnipotente, omnipresente y omnisciente, de una sola sustancia en tres personas: Dios nuestro Padre y Madre Creador. Oigan qué hijo del diablo. Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, Dios hecho carne y humano, y el Espíritu Santo, nuestro Dios sostenedor. ¿Sabe lo que dice el artículo 3 de ello? Jesús ha demostrado una vez para siempre que toda la gente somos igualmente hijos o hijas de Dios, hechos espiritualmente a la imagen de Dios. Y el artículo 6 dice: somos salvados de la soledad, desesperanza y degradación a través del don divino de la gracia, como fue declarado por nuestro Salvador. Tal gracia no se gana, es un mero regalo de un Dios de amor puro. Encomendamos a la comunidad de fieles a una vida de oración, a buscar el auténtico perdón de aquellos actos inconsiderados, poco amables y de desamor, y a una vida comprometida al servicio cristiano. Qué lindo suena eso. Yo quiero decir a esta iglesia: la iglesia está frente a una terrible y vergonzante apostasía. Es decir, frente a una rebelión contra Dios y su palabra. Dios dice claramente que estos vicios están contra naturaleza. Están cometiendo hechos vergonzosos conforme a Romanos 1:27. No podemos tapar el sol con un dedo, porque el mismo Dios dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. 1 Corintios 6:9. No lo van a heredar, amado. No lo van a heredar. Estamos siendo amenazados. La iglesia tiene que pararse de pie. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque Dios le dio la oportunidad de escuchar la verdad y la rechazaron. La rechazaron. Segunda Tesalonicenses 2:11-12 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Un poder engañoso. Cuando rechazas la verdad, el diablo te engaña. Cuando rechazas la verdad, caes en el error. Y tenemos que cuidarnos. Tenemos que velar por la sana doctrina. Porque llegarán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina. Y es por esto que usted ve la iglesia indiferente. Cualquiera pisotea la Biblia y dice lo que sea de la Biblia y tuerce la Biblia y hacen eisesis, malas interpretaciones de la Biblia, y nosotros nos quedamos calladitos y no decimos nada. Se burlan de Dios, escupen a Dios, y la iglesia silente. Silente. Porque no conocen a Dios. Silente, porque no conocen su palabra. Silente, porque no escudriñan la Biblia. Silente, porque se preocupan más por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Silente, porque no podemos presentar una defensa del evangelio de Jesucristo. Porque no tenemos los fundamentos. Y Osea en su capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Porque cuando hay un estudio de la palabra, ¿sabe qué sucede con la iglesia? Está ausente. Son pocos los que vienen a un estudio de la palabra. ¿Qué vas a aprender? No vas a aprender nada. Y te quedas en tu casa, viendo televisión, perdiendo el tiempo. Y aquí se te está enseñando la palabra de Dios. Te va a llevar el diablo. Te va a engañar el diablo.
Porque mientras la iglesia de hoy en día no comprenda que a Dios hay que darle el primer lugar, y que usted no puede cambiar un culto a Dios por algo del mundo, por una irresponsabilidad suya. Porque hay gente que tiene responsabilidad, pero hay otros que no. Hay otros que dicen, yo no voy para la iglesia y me quedo en mi casa. Y yo espero que Cristo no venga. Ay, que yo soy cristiano de esa manera. Ah, tú eres de esa manera, no te preocupes. Yo testifico de Cristo. Ah, testifica de Cristo bien. Y es como dice un dicho, que hay muchos de nosotros que queremos predicar y hablar, pero muchas veces nuestros hechos, nuestras actitudes, nuestra conducta hablan más fuerte y no nos dejan escuchar lo que dicen nuestras palabras. Tenemos que saber manejarnos, tenemos que saber dirigirnos. Y este mensaje lo seguimos el próximo domingo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu grandeza. Gracias por este pueblo. Gracias por tus maravillas, Señor. Eres grande. Eres poderoso, Dios. Bendice este pueblo, bendice esta iglesia, Dios mío. Y esperamos que tú hayas edificado este pueblo y a cada hermano y amigo que ha venido en esta noche para compartir con nosotros. Pedimos que la unción tuya esté sobre nosotros. Que tu poder de tu Santo Espíritu se mueva en este lugar, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, mi Dios. Amén y amén. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la Palabra de Dios, en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.